Ya llegó la historiadora Carla Mote, a quien saludo, admiro, respeto. Querida Carla, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, querido Vicente, muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme estar aquí esta noche. Gracias. Y también saludo a nuestro amigo analista político Marcelino Gómez Brenes. Marcelino, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo te va? Vicente, buenas noches, un abrazote de Chihuahua, aquí listos para acompañarte y respaldarte en todo lo que se requiera. Por ahí nos vamos a reportar el equipo norteño para apoyar a la causa mientras se concluye este bloqueo injusto. No, hombre, mucho hacen con acompañarnos y compartir con la audiencia, querido Marcelino, el que ya también llegó y del norte, tú de Chihuahua, él de Sonora, mi querido Mario Campa, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto, buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, saludos a Marcelino y a Carla, un gusto estar acá. Bueno, déjenme iniciar con un tema que les interesa mucho a ustedes dos por estar en la frontera, que es el tema de la reapertura fronteriza. Pero déjame iniciar contigo, querida Carla Mote, porque es el canciller Marcelo Ebrard el que confirma la reapertura de la frontera y dice que Estados Unidos aceptará a las personas que también estén vacunadas y cuyas vacunas sean las que tienen la lista de aprobación la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Eso también es un logro para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores que dirige Marcelo Ebrard, a solo días del diálogo de alto nivel de seguridad en la Ciudad de México. Se anuncia esta reapertura de la frontera, algo importante porque somos la frontera más grande del mundo, la que compartimos con Estados Unidos, y porque además hay zonas que verdaderamente se están ahogando en esta pandemia, querida Carla Mote. Sin duda, un logro y también yo creo que una reafirmación de la temprana, digamos, política mexicana en torno a la vacunación, porque México le apostó tempranamente a prácticamente todas la posibilidad de obtener vacunas, ¿no? De diferentes marcas, de diferentes países, más allá, digamos, de las disputas geopolíticas que observamos a lo largo de la pandemia entre las naciones que pudieron en un tiempo récord producir estos químicos. Y bueno, pues las vacunas, como vemos, esta política a la luz del tiempo resultó exitosa. Yo ahora pienso en toda esta campaña de la oposición que venía desde prácticamente los inicios de la vacunación a inicios de este año 2021, pues que vaticinaban que no iba a ser posible vacunar al número de personas que se planteó en un inicio, también quejas por haber introducido ciertas marcas de vacunas, algunos incluso problemas por personas que se aglomeraron en algunos centros de vacunación esperando las vacunas aceptadas para viajar a algunos de los países del mundo, y sin duda pues esto se enmarca en un contexto de lucha geopolítica entre algunos polos. Tenemos el bloque China, Rusia, Europa del Este, en donde este tipo de fármacos pues no son aceptados, en su caso por Estados Unidos o algunas naciones europeas, pero bueno, esta pandemia creo que ha demostrado tanto las consecuencias que tienen estos procesos de migración, de movilidad de las personas, como las políticas que se han implementado en los diferentes países. Vemos, por ejemplo, el caso de China, que prácticamente ha logrado controlar, creo que es prácticamente el único país del mundo que ha logrado tener bajo control el tema pandémico y además producir un número de vacunas muy grande. Bueno, para el caso mexicano, creo que sí es un logro y además lo pienso porque recientemente pues vivimos esta cumbre de la CELAC en donde algunas personas vaticinaban que el mensaje de política exterior activa de México iba a significar como una afrenta hacia Estados Unidos. Justamente el propio Marcelo Ebrard menciona esta visita reciente de la vicepresidenta Kamala Harris a México y con este anuncio creo que se confirma que no hay tal afrenta, que hay, digamos, una relación bilateral
cordial, sana, con procesos de negociación que son importantes y que al final México está plantándose con dignidad ante el monstruo que tenemos en la frontera norte, que es Estados Unidos. Así es, y Marcelino, bien lo dice Carla, confirmado que no hay encono, que no hay enfrentamiento, que no hay mala leche ni de Estados Unidos hacia México, ni de México hacia Estados Unidos. Al contrario, pues esto demuestra que aquello del envío de vacunas a la frontera para que se vacunara en la franja fronteriza a la gente, pues tiene resultados positivos y qué bueno, ustedes serán los primeros que vean lo saludable de volver a tener este tráfico, este tránsito, este ir y venir por la frontera entre México y Estados Unidos. Sí, somos los primeros beneficiados de esta reapertura y como bien dices, es un éxito total del presidente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de todo este trabajo que se ha mantenido, porque el presidente ha sido demasiado inteligente, no deja de tener presente la soberanía de nuestro país, de defendernos como patria, de apoyar a los países centroamericanos, latinoamericanos. Hemos visto pues también todo este proceso, la digna defensa de Cuba, por ejemplo. No deja de tirarle chingazos a los gringos, pero no deja de ser tan inteligente para lograr objetivos como este. El hecho de que valgan las vacunas reconocidas por la OMS, pues bueno, habla del excelente trabajo de Marcelo Ebrard, del presidente López Obrador. Es algo que nos va a beneficiar mucho, no solamente a los estados fronterizos, que seremos los primeros beneficiados de esta reapertura. Y también te informo, Vicente, que aquí los chihuahuenses vamos a poder presumir que seremos los primeros en concluir las 2 dosis, por lo general, que lleva cada una de las diferentes tipos de vacunas. Lo informó López-Gatell, ya la mayoría de los estados, como lo mandató el presidente López Obrador, para octubre tendrían que terminar por lo menos con la primera dosis de la población de 18 años en adelante, pero Chihuahua estamos planteándonos en un par de semanas concluir con las 2 dosis, con el esquema completo de cada una de las vacunas para la población de 18 años en adelante y empezar con los menores que tengan alguna discapacidad o alguna problemática mayor. Entonces es un gran éxito. Ayudó mucho esta vacuna Johnson & Johnson que se envió a toda la franja fronteriza. Aquí prácticamente se aplicó en Ciudad Juárez y nos deja muy buen sabor de boca todo el trabajo que se ha realizado desde el gobierno de México. Ha sido un gran trabajo, un gran año, un esfuerzo que por ahí muchas veces no es reconocido por la ciudadanía, de los servidores, de las servidoras de la nación, que todo este año, a la par de seguir con todos los programas sociales, de todo el paquete que representa bienestar dentro del gobierno de México, no se ha parado un solo día de trabajo de lo que normalmente se hace en esa secretaría. Pues bueno, a la par, llevar la organización y la logística de todo el proceso de vacunación ha sido un gran éxito y algo que será recordado pues en la historia de este país como grandes funcionarios, como grandes servidores públicos, Vicente. Así es, Marcelino. Déjame, antes de ir con Mario, saludar a LC, que nos manda una superetiqueta de $10, a Joel Barajas, que nos manda un superchat de $20. Gracias a Francis Castel, que nos manda $600 de superchat. Dice: ánimo, Vicente. Oye, mi presidente debe tener su televisora de TV abierta de cobertura en todo México y sus radiodifusoras que difundan tantísimo trabajo. Sin internet, medio país está desinformado. ¿Acaso la ley impide esto? Pues no. Se supone que para eso está el sistema de radiodifusión del Estado mexicano, para eso está Notimex, para eso está los canales públicos del Estado. Bueno, entre otras cosas, querida Francis Castel. Gracias a Memo Ávila por los $300 de superchat. Gracias a todos los que están aportando. Gracias a Raúl Montoya por los $200 de superchat. Dice un chayotín para Sin Censura. Ánimo, Vicente. Saludos, claro que sí, ánimo con el apoyo de ustedes. Juan Manuel Barrón Zavala, muchas gracias por los $200 de superchat. A la querida Norma Aguilar, le mando un saludo hasta Estados Unidos. Gracias, Normita, por los $50 de superchat. Dice: feliz que salí negativo en la prueba de COVID.
Saludos, Vicente. Bueno, pues miren, hablando precisamente de estas cosas, tú, Normita, que estás en el área fronteriza del lado estadounidense, recibirás con algarabía que se reabrirá la frontera para viajes no esenciales, para negocios no esenciales entre México y Estados Unidos. Y Mario Campa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para anunciar esto y también para anunciar incluso hasta la regularización de los autos chocolate, y que parte de ese dinero será para el bacheo, para arreglar calles, en fin, muy interesantes las noticias que tienen un impacto directo en el norte. Ya lo escuchábamos en Marcelino de Chihuahua, también en Sonora contigo, Mario. Sí, Vicente, hay muchas cosas pasando por acá en el norte. Bueno, está también el plan de justicia del pueblo yaqui, algo muy importante, ¿no? Donde hay una batería de política pública que va a instrumentar el gobierno federal en colaboración con el gobierno estatal. Está también el plan integral de atención a Cananea, una ciudad histórica, ¿no? Que tuvo antecedentes en la Revolución Mexicana muy importantes, ¿no? Y bueno, también lo que mencionas, los autos chocolates, la apertura de la frontera, son temas sin duda que digo, cambian la vida honestamente de las personas que vivimos acá, ¿no? La regularización de los autos chocolate es algo que puede impactar en la vida cotidiana, porque si tú, por ejemplo, chocas con uno de estos automóviles, pues realmente te puedes meter en un problema legal. Si el crimen organizado también los utiliza mucho por lo mismo, por la baja disponibilidad de registros. En fin, no únicamente es una cuestión fiscal, sino también tiene que ver con la seguridad vial y con la seguridad o el combate a la inseguridad, ¿no? Sí, y luego también tenemos que en la mañanera el presidente básicamente le preguntó al alcalde de Hermosillo que de qué quiere su nieve, porque le pidió 6,000 millones de pesos para bacheo, como también mencionabas tú. Y bueno, es algo que compete al municipio, ¿no? Por un lado, pues algunos alcaldes piden que se les den o no se les quiten los recursos o se les den más, y por el otro, pues no están dispuestos ellos a poner un esfuerzo, sino simplemente a extender la mano, esperando que la federación les regrese algo, ¿no? Esa es una práctica, la de gestiones, que está arraigada en México y que pues finalmente es contraproducente, porque si todos piensan así en interés propio, pues el interés general básicamente se descompone, ¿no? Ya vemos a Alfaro también haciendo o montando un show pidiendo o amenazando con salirse del pacto fiscal si no le dan lo que quiere, lo que manda un tanto su capricho, porque hay métricas que indican que Jalisco recibe lo justo, ¿no? O incluso un poquito más de lo que debería. No tiene puertos, no tiene producción petrolera, no tiene aduanas fronterizas. Jalisco recibe bastante para su población, para el tamaño de su economía, y realmente lo de Alfaro pues es un tanto de politiquería, buscando nuevamente algo que ya había posicionado en años anteriores, regresarlo a la palestra. En ese sentido, pues no va a lograr mucho, va a someter a consulta pública algo que no se debería someter por la ley mexicana que prohíbe que las finanzas públicas se lleven a consulta, y realmente está montando algo que se antoja como circo, ¿no? Entonces me desvió un poco el tema, Vicente, pero hay muchos temas pasando por acá, ¿no? Precisamente antes de ir con Carla Mote, aprovechando la recta, ya que le entraste a estos temas, Marcelino Gómez Brenes dice, Marco Cortés, que una de las presidenciables para el 2024 de Acción Nacional es Maru Campos, la gobernadora, recién gobernadora de Chihuahua. Y yo, pues, no pude evitar la sonrisa, entendiendo que esta señora está en la lista de los entenados de César Duarte en la nómina secreta. ¿No tienen vergüenza? No tienen vergüenza, Vicente. Yo te lo iba a comentar porque no sé si te fijaste, en la semana traen su jugada nacional estos cabrones. Por ahí Broso y Loret de Mola ya le están abriendo los espacios nacionales a Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Y sí, Marco Cortés la considera presidenciable porque cumple los requisitos, las características de un presidenciable del PAN y en general del PRIAN. Pues
corrupta, con la escuela de César Duarte, con las mismas personas que se han dedicado a financiarla, el mismo grupo económico corrupto. Entonces cumple los requisitos, está puesta, y llama mucho la atención que ya desde ahora los medios nacionales se le están poniendo de tapete, los tradicionales, ¿qué podemos decir de Broso y de Loret de Mola? Y también continúa el ataque ahora contra Javier Corral, que todos los días está recibiendo pues la embestida de este grupo político adverso dentro del propio Acción Nacional, que pues está cobrando venganza, que sabemos, los chihuahuenses identificamos perfectamente. Por aquí en tu programa platicamos del ahora diputado de Morena, exalcalde de Ciudad Juárez, Armando Cavada. Pues cuando a los duartistas se les pregunta si existía la nómina secreta, si recibían dinero de Duarte, si eran patrocinados por este crimen organizado desde el gobierno del estado de Chihuahua, pues siempre lo niegan. Pero a la hora que les preguntamos, ¿y por qué Armando Cavada regresó el dinero? ¿Por qué él se aceptó que existía esta nómina y cómo se comprueba que regresa el dinero? Pues se quedan callados, porque ahí no hay vuelta atrás. Pero también qué vergüenza que lo tengamos de representante. Es cierto, Marcelino. Y nada más para dejar esto ahí sobre la mesa, Broso, Víctor Trujillo nos comprueba, nos confirma con esa entrevista tan profunda, tan filosófica, tan periodística a Maru Campos, la gobernadora panista de Chihuahua, que al poder no se le aplaude, solo se le besa las patas. Entendió el que entendió. Mi querida Carla Mote, te pregunto a ti, ¿cómo viste estos promiscuos? Bueno, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué promiscuidad política? Estos promiscuos políticos como Claudio X González, como Chucho Zambrano, Alito Moreno, Marco Cortés, Gustavo de Hoyos y los coordinadores parlamentarios de los partidos del PRIANREDE, la Alianza Va por México, como Santiago Krill y estos personajes. ¿Cómo ves esta fotografía? Yo ayer decía con todas sus letras que hay algo que falta en esta fotografía en donde se decide el futuro de México. Y las mujeres, querida Carla Mote, ¿qué pasa con este club de Toby, con este club de machitos? ¿Las mujeres no importan? ¿Cómo es? Parece un cónclave de cardenales de la Iglesia Católica sin mujeres. Hazme tú el favor, Carla. Bueno, sí, sabemos que el conservadurismo ha sido tradicionalmente, históricamente, patriarcal y misógino. En esta fotografía efectivamente no hay mujeres. A lo mejor ahí podría haber entrado Maru Campos si la tienen como en esta perspectiva de presidenciable, pero tienes toda la razón. Es un club de Toby hecho y derecho, en donde además creo que se descara no solamente, como lo comentas, en esta alianza, que bueno, la alianza explícita es la alianza política, legítima, de Va por México, que bueno, están en su derecho, aunque sean partidos que ideológicamente no concordarían, pero bueno, ese es otro tema. Sabemos que pues esta alianza la realizan, pero el nexo con estos grupos empresariales que están encarnados en Claudio X González, llevan como a esta confirmación de algo que se ha venido diciendo muchísimo tiempo, que el propio presidente Andrés Manuel lo ha dicho reiteradamente, la alianza que existe, que es una alianza, como él lo comenta, una promiscuidad, porque detrás de esto, digamos que ellos denominan, y voy a citar al propio Alito, somos la voz de los mexicanos, entendemos las exigencias de una ciudadanía activa y comprometida, pues en realidad efectivamente está, como dice el presidente, los billullos son los mismos que tienen intereses económicos devenidos de la primera reforma energética de Peña Nieto, aprobada con los famosísimos moches que están probados y comprobados en el Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que ahora con esta propuesta de reforma a la industria eléctrica, pues vemos esta ahora sí andanada alianza perversa, en el sentido en el que sabemos que habrá muchísimos recursos detrás en la obstaculización,
si es que lo logran, de la aprobación de la reforma, que es una reforma constitucional que necesita mayoría calificada en el Congreso. Entonces, para empezar, sí, la exclusión femenina habla tanto de esta vertiente y raíz conservadora más profunda, aunque también debo de decir que no es raro también verlo en los espacios de izquierda, pero bueno, ese es otro tema. Afortunadamente, la Cuarta Transformación ha impulsado la paridad política, pero bueno, yo creo que se están descarando y en ese sentido pues es algo positivo como entender y tener claridad de cuáles son los verdaderos intereses. Por ejemplo, cuando hablan de energías limpias, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, Marco Cortés en un video explicando que lo que les interesa es tener energías limpias y baratas y que detrás de todo esto pues están al final los intereses de Iberdrola, de las compañías españolas. No es casualidad que, por ejemplo, el propio Felipe Calderón recientemente haya ido a una convención del PP en España, de esta ala conservadora, justamente ahí mencionando cosas en el marco de estas conmemoraciones de la conquista y de su raíz hispánica, pero pues que al final se, digamos, conjuntan con esta visión colonialista y de expoliación a los países, en este caso con un nuevo colonialismo de extractividad energética. Entonces, bueno, yo creo que haberlo presentado, en este caso hoy en una mañanera, pues justo viene a enmarcarse en toda esta polémica que se va a venir, que va a ser muy fuerte en torno a la reforma, porque yo sí estoy convencida que de aprobarse va a ser uno de los pilares de, pues, del proceso de transformación, porque pues busca devolverle a la nación esta soberanía energética en un sector estratégico como es la industria eléctrica. Así es. Mario Campa, dice Alito Moreno, la visión y voluntad de nuestros partidos siempre estarán del lado de los mexicanos. Nada es más importante que defender México. Somos la voz de los mexicanos, por eso escuchamos, sin vergüenzas, atendemos y entendemos las exigencias de una ciudadanía activa y comprometida. Si así fuera, entenderían que la gente los detesta luego de la votación del 2018 y todavía se atreve a decir, de la mano de Sí por México y de toda la sociedad civil organizada, seguiremos abanderando las verdaderas causas que le importan al país. Vamos con todo. Mario Campa, dice Alito Moreno sobre esta reunión del Club de Toby en la sede nacional del PRI. Sí, bueno, acabo de tuitear hace unos momentos algo al respecto de esta reunión, Vicente, donde digo que la vida da muchas vueltas, ¿no? Tenemos por un lado al PRI, un partido que emana de la revolución y hoy está recibiendo instrucciones de dos oligarcas como Claudio X González de Kimberly Clark y Gustavo de Hoyos, que sabemos que ha representado intereses principalmente de FEMSA, ¿no? Por otro lado tenemos al PRD, Vicente, que se opuso en su momento a la reforma eléctrica y ahora le toca defenderla, ¿no? En uno de esos maromas, algunas de las más grandes maromas que hemos visto quizá en la historia reciente de México. Y por otro lado tenemos al PAN, que a mi entender en estos momentos está más cerca de Vox con sus alianzas tóxicas que del votante mexicano, ¿no? Al menos de las mayorías. Para mí, pues sí es problemático que se esté dando esto, Vicente, porque estamos viendo una oposición pues ya bastante lastimada, deslegitimada, caricaturizada incluso, ¿no? Eso por supuesto para la democracia no nos ayuda, el hecho de que veamos a los líderes de los partidos sentados en la misma mesa que grupos de interés tan claros, ¿no? Como Claudio X González, que conocemos su agenda, que conocemos sus intereses, o el mismo Gustavo Hoyos, ya hemos perdido cualquier pudor de que los partidos, de que el poder político esté vinculado estrechamente al poder económico, ¿no? Ya si tan cómodamente nos retratamos o los dirigentes de los partidos se retratan con estos personajes, es que algo verdaderamente se jodió en nuestra democracia, ¿no? Y por supuesto que se está haciendo un esfuerzo por recuperarla. Creo que el hecho de que el discurso de la Cuarta Transformación sea separar el poder político del poder económico, independientemente de que hay mucho todavía por hacer para lograrlo,
pues hay avances y al menos está el discurso de la no normalización de esto, ¿no? La reforma eléctrica fue aprobada sin que nosotros apenas nos diéramos cuenta de todo el dinero que se manejó por detrás de cámaras o otras bambalinas, y por otro lado del que sigue habiendo, ¿no? Es francamente pues irrisorio que estemos subsidiando monopolios naturales, ¿no? Porque básicamente en el mercado eléctrico no podemos instalar, Vicente, básicamente dos plantas para nutrir a una ciudad, ¿no? O no es tan fácil tener, por ejemplo, 2 proveedores de electricidad en una ciudad o para una planta remota. Entonces, hay monopolios naturales, y que estemos subsidiando a privados como Iberdrola, como Endesa, que además en España nos están enseñando que francamente lo están haciendo bastante mal en comparación al resto de Europa, pues entonces sí creo yo que estos partidos deberían abrir un proceso de reflexión sobre qué quieren conseguir. O sea, no les podemos decir qué quieren, qué logren o cómo se definan, cuál sea su plataforma, pero lo que sí es que pedimos un mínimo de decencia donde tengan sus posturas un tanto más claras en términos proactivos, no simplemente de reacción. Es lo que está haciendo el PRD, reaccionando simplemente porque ya se opuso en algún momento a esto. Y por otro lado, pues también que tengan un poquito de pudor y se distancien un poquito del poder económico que tanto le ha hecho no solamente a México, sino a muchos otros países del mundo, el hecho de que cohabite con el poder político, ¿no? Espero que haya reflexión al respecto, ¿no? Mario, le pide esperas al Olmo. Hay que pedirlas. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Mi querido Marcelino, a ver, yo pregunto, ¿cómo se salvaría el PRD de desaparecer, de perder su registro, cuando está tan cercano al PAN? Leí por ahí de la revista MX, si recuerdo bien, hoy, temprano, un artículo en el que señalan que va a haber una transformación o renovación del PRD, hasta del logo, pero también de la ideología. Esos que se dicen de izquierda, de verdadera izquierda, carambas, están más cercanos al PAN. Ah, carambas, acaba de entrar, perdón que detenga un poco la transmisión, un murciélago a este lugar en donde estoy transmitiendo, y no quiero yo ser el culpable de alguna u otra cosita que ocurre en el mundo. Perdón por... Ah, carambas. Un murciélago entró a este espacio en donde estoy transmitiendo y me acaba de sacar el susto de mi vida. Mi querido Marcelino, te decía, pues ¿cómo defender al PRD cuando se crea como partido de izquierda y termina tan cercano al PAN? Mi querido Marcelino, te escucho. No vayas a crear una nueva variante del coronavirus, Vicente. Cállate la boca. Por acá en Chihuahua, ya se los he comentado varias veces, tenemos la fortuna de que desconocemos qué es esa cosa llamada PRD. Aquí, por lo menos en lo local, no tienen registro, porque aquí la gente los tiene bien identificados como pues unos traidores, una cosa sin una línea política clara. Si van a refundarse, si van a cambiar el logo, si van a cambiar su ideología, pues estaría bueno ahí que Fernando Rebuznarán o alguien les haga la nueva línea de acción política, el ideario político, para que puedan ir más acorde a sus patrones. Como bien dice Mario, dependen totalmente del poder político, del poder económico. Por eso lo que hay detrás de esta foto es que fueron citados a cuentas, fueron citados a ver por qué no han dado resultados, por qué fracasan una vez más en este intento de desprestigiar al gobierno de México, de desprestigiar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación. No han logrado ninguno de sus objetivos, pero sí el presidente y esta Cuarta Transformación ha logrado un objetivo que teníamos desde hace muchos años y que es muy bueno que ya desde la elección, desde el proceso electoral que acabamos de vivir, pues hayan definido, se hayan quitado la máscara, hayan ido en unidad. Aquí en Chihuahua, pues bueno, para la gubernatura tuvieron que lanzarse PRI, PAN y PRD juntos para poder arrancarnos la victoria a base de marranadas, pero bueno, lograron su objetivo.
ya sin máscaras, ya siendo y representando un mismo proyecto político y económico corrupto. Entonces esa es la buena noticia. Yo creo que fuera de pedirles que se separen del poder económico o que pudieran tener una línea política, una ideología clara, definida a cada uno de los partidos, pues es mejor que ya dejen de engañar a la población, dejen de engañar a la ciudadanía y se muestren tal como son. La última ronda, la última y nos vamos y cerremos con alguna reflexión sobre algún tema o sobre los temas que hemos abordado. Te escucho a ti primero, Carla Mote. Pues fíjate que como historiadora me gustaría muy brevemente mencionar lo de la estatua de Amahac. Me pareció una decisión muy buena en el sentido de que representa fielmente a las mujeres del periodo prehispánico mesoamericano, además de que, fíjate que por ser una pieza de reciente descubrimiento, también difunde de una forma muy intensa, interesante, el trabajo arqueológico y también la historia. Mucha gente se interesó por qué es esta figura, ¿no?, femenina, además de una joven gobernante encontrada en Hidalgo que sustituirá a Cristóbal Colón en Reforma, y también el anuncio que se hace un 12 de octubre en este simbólico día que se denominaba Día de la Raza y que ahora pues se reconoce como el Día de la Pluriculturalidad de México. Me parece un gran acierto, además por las polémicas recientes que ya conocemos, ¿no?, con esta estatua, bueno, más bien cabeza olmeca, que no gustó mucho estéticamente, no, como que no se descifraba, también el hecho de que el escultor fuera un varón, y que bueno, esta propuesta me parece muy adecuada y que como historiadora pues me congratulo de que de esta forma se dé a conocer el patrimonio que tenemos en nuestro país, pero también la importancia de las mujeres como líderes, porque no estamos frente a una figura pues que retrata, digamos, subordinación, vejación o algún otro estereotipo en el que se nos ha colocado a las mujeres, sino el de la dignidad de una mujer gobernante. Así es, mi querido Mario Campa, ¿con qué cierras tú? Bueno, yo cierro con lo de la frontera, Vicente. Creo que sí es importante abrirla y seguir presionando a Estados Unidos. Para empezar, tenemos prácticamente ya los mismos números en cuanto a casos, en cuanto a mortalidad. La campaña de vacunación en ambos lados de la frontera sigue y ya es realmente innecesario que Estados Unidos esté bloqueando la frontera. Creo que tiene que ver quizá más con cuestiones políticas y migratorias que con la pandemia y el combate en sí. Se ha vuelto pues para muchos mexicanos o sonorenses o gente de la frontera pues prácticamente imposible viajar a Estados Unidos, porque hay que recordar que se puede seguir viajando por vía aérea, pero también hay que recordar que menos del 40% o alrededor del 40% de los mexicanos han viajado alguna vez en su vida. Entonces ya estamos limitando pues a muchas personas que quieren reencontrarse con sus familiares, que solían viajar, por ejemplo, en autobús o en carro o coche, y que no pueden viajar por vía aérea porque está cerrada la frontera terrestre. Entonces es muy importante que ya se abra el cruce totalmente, porque, insisto, este tipo de decisiones cambian la vida cotidiana de muchas personas, ¿no? No se trata aquí de una cuestión, un posicionamiento político, sino de una acción o un programa o un proyecto que puede cambiar a la vida cotidiana aquí en la frontera, ¿no? Esa sería mi reflexión. Creo que hace un día o ayer pasamos de 1 millón de inoculaciones en un día en México. Está retomando también ritmo esa campaña de vacunación y pues la pandemia realmente hemos ido mejorando, Vicente, y la economía también ya lo resiente, ¿no? Entonces creo que esas son buenas noticias. Así es, querido Mario Campa. Marcelino Gómez Brenes, ¿con qué cierras tú? Con lo mismo, Vicente, una excelente noticia esta reapertura, el reconocimiento a los altos funcionarios desde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard, pero sobre todo, pues esto es un logro, es un triunfo y pues una victoria de todo el personal de salud, de la Sedena, del personal médico, enfermeras, enfermeros, de la Secretaría de Salud de los estados, de los servidores de la nación, de todo el personal de bienestar,
de toda la gente que ha colaborado en esta organización, en esta logística, en esta Jornada Nacional de Vacunación, que bueno, pues ha costado bastante trabajo, bastantes recursos, vidas de compañeras y de compañeros, y bueno, pues este es uno de los logros, de los objetivos que más le urgían al país, que más le urgían a los estados fronterizos, como el Sonora ahí con nuestro amigo Mario Campa, aquí en Chihuahua, y ahora estamos viendo los frutos y a seguir para adelante. Así es. Por cierto, Marcelino, ¿en dónde te busca la gente que nos está viendo y escuchando? ¿En dónde te encuentra? Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram como Marcelino Gómez Brenes, ahí estamos a la orden y nos reportamos, Vicente, en estos días para colaborar a la causa, como lo dijimos al inicio del programa. Muchas gracias, Marcelino, te mando un abrazo. Con tu colaboración es más que suficiente y muy importante para nuestra audiencia. Mario Campa, ¿en dónde te buscan? ¿En dónde te encuentran a ti, querido amigo? A mí me encuentran en la @Mario_Campa. Gracias, Vicente, por la invitación. Saludo a Carla y a Marcelino y espero coincidir pronto con ustedes, ¿no? Oye, ya nos cuentas Sí. de qué sabor fue la nieve de Astiazarán, ¿eh? De vainilla. Órale. No sé por qué se me ocurrió fresa y chocolate, pero me sonó a Fresa. un Fresa le clásico, queda. a un Fresa. clásico del cine cubano. Pero bueno, mi querido Mario, Órale. muchas gracias. Carla Mote, tú siempre también activa en redes sociales. ¿En dónde te buscan? ¿En dónde te leen? ¿En dónde te apoyan? Bueno, pues me pueden leer cotidianamente en Twitter, estoy como @carlamote, mote con doble T, y pues les invito también a leer el periódico feminista La Regeneración, y también escribo quincenalmente en El Soberano. Habría que repartir un poco de esos periódicos feministas en la mesa de los de Exacto. allá, ya sabes dónde. Mi querida Sí. Carla, mi querido Mario, mi querido Marcelino, muchas gracias. Les mando un abrazo, estamos al pendiente. Hasta Buenas luego. noches. Un abrazo, nos vemos. Y bueno.